Un poco la introducción, ¿cierto?, que ya Pedro nos hizo respecto de la temática que vamos a revisar hoy día, se refiere a la modernización tributaria y su impacto en el mercado de capitales. La verdad, si uno revisa las modificaciones que incorpora la ley de modernización al mercado de capitales, ¿cierto?, a las normas sobre tributación de instrumentos financieros, son pequeños detalles, son normas bien puntuales, no hay una gran estructura, una gran reforma a los instrumentos de inversión, sino que son más bien algunos tópicos que se van tocando, pero sin embargo, tienen un impacto importante en algunos de ellos. Y en otros casos hay ciertas modificaciones o correcciones que se han ido incorporando en el ámbito de mejorar el entendimiento y dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes. En el día de hoy, en nuestra agenda, he dividido la exposición en 5 principales tópicos, y ya Pedro nos adelantaba, nos anticipaba en la introducción, principalmente aquellas modificaciones que tienen que ver con el régimen de tributación de acciones. Ahí tenemos hay algunas correcciones que se hacen al régimen de tributación con impuestos finales. Vamos a revisar todo lo que es la tributación de las acciones liberadas de pago y las restricciones que se incorporan al contrato de market maker, vinculado a la tributación de las acciones con presencia bursátil. Vamos a revisar también las modificaciones al concepto de capitales mobiliarios que se incorpora en el artículo 20, número 2, y relacionado con este tema también la tributación de los ingresos que se obtienen en la cesión de títulos de crédito. Como tercer tópico, revisaremos los pactos de retrocompra, que acá hay una innovación que incorpora el legislador, es una materia que no estaba considerada antes de esta reforma y que el legislador decide regularla expresamente en la ley de la renta. Como cuarto punto, revisaremos las modificaciones a la ley única de fondos, principalmente aquella que tiene que ver con las limitaciones y restricciones que se establecen a los fondos de inversión privados, como para efectos de la tributación en el régimen especial que se aplica para este tipo de instrumentos. Y finalmente, un barniz, un matiz, ¿cierto?, sobre la ley de derivados, especialmente a lo que dice en relación con la aplicación de sanciones, el artículo 13 de la ley de derivados, por incumplimiento a las obligaciones tributarias accesorias que dispone dicha norma. Bien, en relación al primer tópico, la modificación al régimen de tributación de acciones, un régimen especial que está contenido en el artículo 17, número 8, letra A de la ley de la renta. Antes de revisar cuáles fueron los cambios, ¿cierto?, un breve esquema relativo a la tributación de este régimen hasta el año 2019. Principalmente el régimen especial del artículo 17, número 8, letra A, establece un régimen de tributación con impuestos finales. Por lo tanto, ya uno podía inferir que los contribuyentes que podían acogerse a este régimen especial de tributación debía tratarse de contribuyentes afectos al impuesto global complementario o adicional, ¿ya? Y la norma establecía ciertos requisitos de entrada para efectos de la tributación con este régimen especial, principalmente asociados a la calidad del enajenante, ¿cierto?, y esta condición de si es que determinaba o no impuesto de primera categoría con renta efectiva. Aquí ya había un primer problema que se presentaba después de la modificación que incorporó la ley 20.780 y su simplificación, que decía relación es que todos los contribuyentes, todas las personas, ¿cierto?, somos potenciales contribuyentes de la primera categoría que determinamos renta efectiva, ¿ya? La renta efectiva es la regla general de determinación de la tributación con el impuesto de primera categoría, tratándose de rentas del capital. Entonces, cada contribuyente, cada persona es un potencial contribuyente de la primera categoría, en el evento que realice los hechos gravados que dispone la ley. Entonces, acá había un problema de delimitar el ámbito de aplicación del requisito.
¿ya? Situación que fue resuelto a través de la circular 44 del 2016, el Servicio de Impuesto Interno, en toda la regulación que implicaba los cambios al artículo 17, ¿ya? Se hace cargo entonces de esta problemática, señalando en qué caso se consideraba que un contribuyente determinaba el impuesto de primera categoría con renta efectiva, ¿ya? Y señalando principalmente aquellos casos de contribuyentes que estaban sujetos a los regímenes generales de tributación vigentes hasta el año 2019, renta atribuida, régimen parcialmente integrado, y también aquellos contribuyentes que tributaban en el régimen simplificado, en el antiguo 14 ter letra A, principalmente. Añadido esto, ¿cierto? Señalaba algunas situaciones de casos en que no se estaría en presencia de tributación con renta efectiva, ¿ya? Principalmente la situación de los contribuyentes sujetos a un régimen de presunción de rentas del artículo 34, o aquellos contribuyentes que, si bien desarrollaban actividades de la primera categoría, estaban exentos por alguna norma especial del impuesto de primera categoría. Una vez resuelto esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque probablemente una de las modificaciones que incorpora la ley 21.210 tiene que ver justamente con la delimitación del concepto, ¿cierto? Y en qué casos va a tributarse en base al régimen especial, ¿ya? También el segundo elemento distintivo del régimen de tributación contenido en el artículo 17, número 8, decía relación con la calidad del adquirente y la existencia o no de una relación entre enajenante y adquirente, ¿ya? En aquellos casos en que no existía una relación con el adquirente, la tributación era mucho más favorable, ¿ya? Permitiendo al enajenante acogerse a una tributación con reliquidación de impuestos y principalmente obtener un ingreso no tributable en la medida que las ganancias de capital o mayor valor obtenido en el conjunto de operaciones de enajenaciones de acciones, bonos, ¿cierto? Y pertenencias mineras, no excediera el límite de 10 unidades tributarias anuales en el conjunto de operaciones realizadas durante ese ejercicio. Si se cumplía ese requisito, quedaba bajo la tributación y la ganancia de capital se consideraba un ingreso no tributable. Si el conjunto de ganancias de capital obtenidas por el contribuyente en ese ejercicio excedía de ese límite, la tributación del contribuyente se efectuaba con los impuestos finales en base percibida o devengada a elección del contribuyente, con la posibilidad de que aquellos contribuyentes del impuesto global complementario pudieran reliquidar el impuesto global complementario. Para ello debían tributar en base devengada, y la norma establecía una posibilidad de considerar devengada estas rentas en el periodo de permanencia del título en poder del accionista, ¿ya? Con un límite de hasta 10 años, es decir, fraccionaba el mayor valor hasta en 10 años, ¿cierto? Y se efectuaba una reliquidación en cada uno de esos años del impuesto global complementario. Al contrario, en el caso en que la enajenación se realizara con una persona con la cual existía relación, la tributación era directa con el impuesto final correspondiente, global complementario o adicional, en base percibida o devengada según las reglas generales y sin posibilidad de reliquidar el impuesto global complementario. A partir del año 2020, la estructura del régimen de tributación especial, si se fijan, se mantiene bastante similar a lo que venía aplicándose hasta el año anterior, con la única diferencia, ¿cierto?, que a nivel de los requisitos o condición que tiene que cumplir el enajenante, se incorpora ya expresamente que el régimen de tributación especial solo aplica a personas naturales. Esa es una modificación importante que se incorpora en esta norma y por lo tanto ya se excluye cualquier otro tipo de contribuyente. Especial importancia tiene acá la situación de contribuyentes que no son residentes en Chile, ¿ya? Por cuanto hasta el año pasado, todos los contribuyentes sin domicilio o residencia en el país podían acogerse a este régimen especial de tributación con impuestos finales.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de este año, solamente las personas naturales no residentes en Chile van a poder acogerse a la tributación con impuesto adicional en forma directa. Aquellas contribuyentes que sean personas jurídicas o entidades extranjeras, ¿cierto?, van a tener que someterse a la tributación bajo las reglas generales con el impuesto de primera categoría y el impuesto adicional según corresponda. Un segundo elemento de corrección que hace la ley 21.210 tiene que ver con la delimitación del ámbito de tenencia del título, de las acciones en este caso, y establece que solamente se pueden acoger aquellas personas naturales cuyas acciones no formen parte del activo de un empresario individual. Por lo tanto, ahora ya está mucho más claro y se da certeza jurídica en cuanto al ámbito de la aplicación del régimen especial. Yo puedo ser una persona natural, ¿cierto?, que dispongo de acciones, pero si estas acciones no están radicadas en la contabilidad, en el activo de la empresa individual, si ejerzo la actividad empresarial a través de una empresa unipersonal, en ese caso, de todas formas, voy a gozar del régimen de tributación especial en la medida que estas acciones no estén formando parte de los activos de mi empresa, ¿ya? En cuanto a las reglas de relación, se mantiene, ¿cierto?, esta condición de enajenación a un relacionado o no, llevándonos al régimen de tributación con ingreso no constitutivo de renta, en la medida que no exceda de 10 unidades tributarias anuales, ¿cierto?, y la enajenación se realice con una parte no relacionada. Sin embargo, acá, en este nivel, si es que la ganancia de capital excede de las 10 unidades tributarias anuales, la forma de tributación, en este caso, es en base percibida, ¿ya? A diferencia de lo que ocurría hasta el año anterior, donde era a elección del contribuyente, percibido o devengado según fuera su decisión. Y se mantiene también la posibilidad de reliquidar el impuesto global complementario en los mismos términos que se venían aplicando hasta el año 2019. En cuanto a las normas de relación, se modifican las normas de relación y esta modificación tiene que ver también con un cambio que se hace a la norma única y que concentra todas las calidades de relacionados que se aplican indistintamente en distintas disposiciones legales, llámese ley de la renta u otros cuerpos normativos, y que tiene que ver con una modificación del artículo 8º del Código Tributario. Se incorpora el numeral 17, donde se establecen las condiciones de relacionado. Entonces, en esos términos también se modifican las normas de relación del régimen especial del artículo 17, número 8. Acá tenemos un comparativo, ¿cierto?, de las reglas de relación aplicables hasta el año 2019 y las que comienzan a aplicarse a partir del presente año. En primer lugar, ¿cierto?, la norma vigente hasta el año 2019 establecía que existía relación en la medida que el enajenante fuera un socio o accionista que cedía o vendía los títulos a la sociedad en la cual participaba, a la sociedad de personas de la cual era socio, a la sociedad anónima cerrada de la que era accionista, o bien de la sociedad anónima abierta en la que el enajenante tuviera una participación del 10% más, o bien en aquellos casos en que existiera interés. Y acá nos remitimos un poco a la interpretación que había hecho el servicio respecto a esta condición de tener interés, ¿cierto? La circular 20 del año 2010, que señalaba, por ejemplo, en aquellos casos en que se constituía una sociedad, el aportante era un contribuyente que tenía interés en la sociedad a la cual estaba efectuando el aporte. Comparativamente, si lo miramos ahora, este mismo requisito, en términos similares, ¿cuál es la condición que establece hoy en día la ley? Establece que si la enajenación se realiza a la sociedad de personas, o sociedad anónima cerrada, en la que participe directa o indirectamente. Es decir, acá ya hay un espectro mucho más amplio de aplicación de la norma de relación, ¿ya? Hasta el año anterior era una participación únicamente directa, ¿ya? Es decir, tenía que yo ser el socio directo o accionista directo de la empresa.
Ahora, con la nueva norma, no basta esta participación directa, y yo podría estar relacionado si es que a través de alguna empresa en la que participo, tengo participación en la sociedad a la cual estoy vendiendo las acciones o derechos sociales, según corresponda. En cuanto al segundo grupo de normas de relación, se mantiene bastante similar la situación y que tiene que ver con las relaciones de parentesco, ¿ya? La enajenación que se realiza al cónyuge, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y acá solamente tiene que ver una corrección o una aclaración, ¿cierto?, respecto del ámbito de aplicación también a el conviviente civil, que también tiene un estado civil que está considerado en nuestra legislación de derecho de familia. El tercer grupo de relacionados tenía que ver con aquellas normas que ya están radicadas en la Ley de Mercado de Valores. Hasta el año 2019, ¿cierto?, se hacía una referencia a las normas de los artículos 96 al 100 de la Ley de Mercado de Valores, normas que básicamente regulan el contexto de grupos empresariales, ¿cierto?, el concepto de controlador, y cuáles son las empresas relacionadas en virtud de esta regulación, ¿ya? Se incluían ahí, en ese caso, un grupo de personas, sujetos que tenían que ver con el pariente, ¿cierto?, con las relaciones de parentesco de ciertos de gerentes, directores y ejecutivos principales de la sociedad anónima, principalmente. Comparativamente, a partir del año 2020, si bien no se hace una referencia expresa a las normas de la Ley de Mercado de Valores, el artículo 8, en su numeral 17, contiene una regulación de situaciones bastante similares a la norma de mercado de valores, ¿ya? Hay una referencia al controlador, aquellos que tengan un acuerdo de actuación conjunta, hay normas también relacionadas al concepto de matriz y filial, y por lo tanto es bastante similar la norma del Código Tributario comparativamente con la Ley de Mercado de Valores, con algunos matices, ¿ya? Y finalmente un último grupo que no quedó radicado en la norma del artículo 8, sino que se menciona expresamente en el artículo 17, número 8, tiene que ver con la referencia a los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales, ¿cierto?, de las entidades relacionadas. Y esto tiene que ver un poco tomando la lógica del artículo 100 de la mercado de valores, ¿ya? Excluyendo a los que por su calidad de parentesco, según se hacía también mención o exclusión expresa en la norma anterior de la letra C del artículo 100. Otra modificación que tiene que ver con el régimen de tributación de acciones y derechos sociales también, tiene que ver con la derogación del régimen de renta atribuida. Con la transición, ¿cierto?, del régimen, denme un minuto. Otra modificación que tiene que ver con el régimen de tributación de acciones y derechos sociales se refiere a la derogación del régimen de renta atribuida, ¿ya? Y este ajuste que establecía el artículo 17, número 8, hasta el año 2019, de aquella parte de los ingresos de las rentas acumuladas en la empresa del régimen atribuido, ¿cierto?, y que ya habían cumplido su tributación total, ya en ambos niveles de tributación, tanto corporativo como personal, por parte de los dueños, ¿ya? Entonces, la norma transitoria que recoge este régimen y esta posibilidad de aplicar este ajuste en lo sucesivo a partir del año 2020 es el artículo 13º transitorio de la Ley de Modernización, ¿ya? Entonces se establece la posibilidad para aquellos contribuyentes que sean propietarios, ¿cierto?, de acciones o derechos sociales de empresas que venían tributando en el régimen de renta atribuida hasta el año 2019, que en la enajenación de las acciones o derechos sociales de estas acciones
o participaciones puedan ajustar en parte el mayor valor obtenido en la ganancia, en la venta de estos títulos, ¿ya? ¿Qué condición se exige? Que la sociedad, al minuto de la enajenación de las acciones o derechos, mantenga, ¿cierto?, al 1 de enero de ese año, ¿cierto?, un saldo acumulado de utilidades en el registro de rentas exentas e ingresos no renta, cuyo origen haya sido el antiguo registro de renta atribuida propia, ¿ya? Este ingreso no renta que se acumulaba en el régimen de renta atribuida. Permite entonces esta norma, en términos bastante similares al régimen contenido en la legislación anterior, ¿cierto?, ajustar la ganancia de capital o mayor valor en la proporción de participación, ¿cierto?, de las acciones o derechos que se enajenan por sobre el monto de utilidad acumulada en la empresa fuente. Una diferencia que sí yo destaco respecto del régimen anterior es que hoy se incorpora un requisito adicional, y es que la norma hace referencia a que el enajenante haya soportado de manera efectiva el impuesto global complementario o adicional por la renta atribuida cuya deducción se invoca, ¿ya? Condición que no estaba considerada en la norma antigua, en el artículo 17, número 8, para efectos del ajuste. Entonces, acá este es un elemento que probablemente vamos a tener que esperar las instrucciones del Servicio de Impuesto Interno para determinar a qué se refiere o cuál es la delimitación de este nuevo requisito. Pareciera ser entonces que si yo estoy enajenando acciones de una sociedad en la cual participo y que había tributado en el régimen de renta atribuida, eventualmente esta exigencia dice relaciona que yo en el tiempo tuve que soportar la tributación con la atribución de renta, ¿ya? Yo tuve que haber pagado mi impuesto global complementario por las rentas que me atribuyó la sociedad fuente, ¿ya? Pareciera ser entonces que si yo me incorporé a la empresa por la adquisición de derechos sociales y no soporté en el tiempo esta atribución de renta, eventualmente no podría acogerme a este régimen de tributación o a este ajuste que me permite ajustar el mayor valor en la enajenación de los derechos o acciones, ¿ya? Entonces, acá hay un punto probablemente que tendremos que esperar a la circular que se envíe en consulta para ver cómo viene resuelto a nivel de las instrucciones del Servicio de Impuesto Interno en este sentido. Otra modificación relevante, y acá creo que esto tiene un impacto relevante a nivel de la tributación de las acciones, dice relación con las acciones liberadas de pago, total o parcialmente liberadas de pago, ¿ya? Si bien el artículo 17, número 6, que regula el tratamiento tributario de estos instrumentos, señala que no constituye renta la distribución, ¿cierto?, de acciones total o parcialmente liberadas de pago. Es el acto de entregar, ¿cierto?, la recepción de estas acciones liberadas de pago, ¿cierto?, se reciben y no constituye un ingreso tributable para el beneficiario, para quien recibe estos títulos, ¿ya? Sin embargo, se modifican aquellas reglas que dicen relación con el costeo, con la determinación del costo de estos títulos y además también con el régimen tributario de las acciones liberadas de pago. Acá en el siguiente cuadro tenemos comparativamente el tratamiento tributario de este tipo de títulos, ¿cierto?, hasta el año 2019 y cómo se resuelve con la modificación de la ley 21.010 a partir del año 2020. En cuanto a la determinación del costo de adquisición de las acciones liberadas de pago, la norma anterior ¿ya? Señalaba que las acciones crías, ¿cierto?, solamente incrementaban el número de acciones en poder del titular. Es decir, yo tenía una participación en una sociedad anónima y producto de esta participación recibía acciones crías, aumentaban el número total de acciones en poder de este accionista. Sin embargo, se estableció una regla especial de costeo
¿ya? Donde debía efectuar una distribución del costo de las acciones madre que habían dado origen a la adquisición de estas acciones liberadas de pago, ¿ya? Entonces, cuando se realizaba una venta parcial de acciones, ¿ya? Del total de títulos que yo tenía en mi poder, ¿cierto? La norma establecía que debía efectuarse un prorrateo del costo de las acciones madre, ¿cierto?, en el conjunto de acciones de que era titular esa persona. Era como una especie de precio promedio ponderado que se asignaba al minuto de la venta parcial, ¿ya? En ese minuto quedaba radicado y cada acción iba a adquirir una porción del costo de las acciones madre, ¿ya? Se repartía el costo entre las crías y las madres. Con el nuevo régimen, se modifica esta regla y se establece hoy en día que las acciones liberadas de pago no tienen costo tributario. No pueden descontar costo tributario, es decir, se reciben sin costo y por lo tanto las acciones madres van a conservar su costo en forma independiente. Esto hace un poco más complejo el control, ¿ya? Porque ahora el accionista estará obligado a llevar un control independiente de las acciones adquiridas, ¿cierto?, en el mercado y de aquellas acciones que ha recibido liberadas de pago directamente desde el emisor. Por lo tanto, en la ganancia de capital que se obtenga, ¿cierto?, en la enajenación de estas acciones liberadas de pago, esta ganancia de capital va a venir determinada por el precio de venta de dichas acciones. Un segundo punto y una segunda modificación que, y acá tiene mucha relevancia en cuanto a los accionistas, que tiene que ver con el régimen de tributación, ¿ya? Y con la aplicación del régimen de tributación regulado en el artículo 107. Si bien en la norma anterior no había una referencia expresa a si estas acciones liberadas podían acogerse al régimen del artículo 107, la verdad es que la interpretación y derivado de un poco del cumplimiento de requisitos de la norma del artículo 107, permitían inferir, ¿cierto?, que estas acciones sí podían gozar del beneficio tributario del ingreso no renta, en la medida que se trataba de acciones recibida, ¿cierto?, en el aumento de capital correlativo que experimentaba el emisor al minuto de acordar un aumento, ¿cierto?, a través de la distribución de acciones liberadas, de la capitalización de utilidades propias del emisor, ¿ya? Por lo tanto, cumplía el requisito de entrada al régimen de tributación del artículo 107. Y en la salida, para poder gozar del beneficio, debía tratarse de una enajenación en bolsa o en algunas de las modalidades que establece esta norma o esta franquicia tributaria, ¿ya? Por lo tanto, la discusión de si estas acciones se acogían al régimen del artículo 107 estaba totalmente resuelta en términos prácticos, ¿ya? ¿Cuál era la problemática? Que en la medida que las acciones de madre y crías estuvieran sujetas al artículo 107, se generaba una no tributación por este acto de distribución de acciones liberadas de pago, ¿ya? Comparativamente, si una sociedad anónima tomaba la decisión de repartir dinero, ¿cierto?, un dividendo propiamente tal, ese dividendo seguía la suerte de tributación del régimen general, ¿ya? Iba a tributar el accionista que percibiera ese dividendo pagado en dinero. Sin embargo, si recibía acciones crías, estas acciones crías entraban, ¿cierto?, al conjunto de acciones que poseía este accionista, y si estas acciones se acogían al 107, quedaban totalmente liberadas de tributación, y por lo tanto no había tributación alguna respecto de estas acciones liberadas. Eso se corrige y se resuelve a partir del año 2020, donde la norma ya establece que estas acciones liberadas no en ningún caso quedan sujetas al régimen especial del artículo 107, ¿ya? No se van a acoger al ingreso no tributable que establece esta norma, ¿bien? También se incorpora, a propósito de aquellas acciones que queden parcialmente liberadas de pago, ¿ya? En la norma anterior no existía una mención expresa, ¿ya?, en cuanto a la regla de determinación de su costo, pero
también podríamos interpretar que en función de esta distribución o prorrateo de costo de las madres, había también una asignación solamente en aquella parte liberada de pago, parcialmente liberada de pago de este tipo de acción. A partir del año 2020, perdón, el nuevo régimen, ¿cierto?, también se refiere expresamente el artículo 17, número 6, a aquellas acciones parcialmente liberadas de pago, señalando que no forma parte del costo la porción, ¿cierto?, que se haya liberado de pago. Es decir, aquí también sigue la misma suerte que una acción total liberada de pago. Y respecto de aquella porción, ¿cierto?, liberada de pago, se limita también la aplicación del régimen del artículo 107. ¿Qué dudas se nos vienen ahora respecto de este cambio al tratamiento tributario de las acciones CRIAs o acciones liberadas? Tiene que ver con la transición, ¿ya? La transición de reglas del régimen anterior y cómo se relacionan con la aplicación de las nuevas reglas. En ese sentido, las preguntas que yo quiero dejar planteadas acá tienen que ver si las acciones que se recibieron hasta el año 2019 se benefician con el ingreso no constitutivo de renta que establece el artículo 107 en su enajenación. Respecto de esta pregunta, la verdad que uno podría hacer un análisis, ¿cierto?, que el beneficio del artículo 107 se resuelve al minuto de la enajenación, sin perjuicio de que hay exigencias de cumplimiento, ¿cierto?, a la entrada, o al momento de la adquisición. Pero básicamente el beneficio tributario se obtiene con la enajenación de los títulos. Y por lo tanto, si estos títulos se enajenan a partir de ahora, de este año, el régimen aplicable, a mi entender, debería ser el que actualmente se aplica para las acciones CRIAs, ¿ya?, independiente de la fecha en que estas acciones CRIAs hayan sido adquiridas. Por lo tanto, eventualmente el régimen del artículo 107 también quedaría excluido para aquellas acciones que no se enajenaron hasta el año 2019 y que se van a enajenar a partir de este año. Otra pregunta importante tiene que ver con, entonces, ¿cuál es la regla de costeo aplicable? ¿Ya? Porque hasta el año 2019 teníamos una regla diametralmente distinta a la que se aplica actualmente. Entonces, hay que ver cómo se va a abordar también a nivel... En este caso, la regla de costeo aplicable según el régimen anterior constituye un derecho adquirido en la medida en que se haya efectuado una enajenación parcial de acciones, ¿ya? Si se cumplió este requisito, el accionista vendió parte de su participación de los títulos y por lo tanto hubo una distribución del costo de las acciones madre en el conjunto de acciones, ¿ya? En ese caso ya hay un costo tributario adquirido por las acciones y ese costo debería respetarse en las enajenaciones posteriores. Al contrario, si estas acciones CRIAs se recibieron, pero el accionista no ha enajenado con posterioridad a la adquisición de estas acciones CRIAs alguna participación o parte de los títulos, ¿cierto?, la regla de costeo deberá determinarse en función de las reglas vigentes a partir del 1 de enero de este año, ¿ya? Es decir, esas acciones hoy en día tendrían un valor de adquisición igual a 0. La siguiente modificación que tiene que ver con el régimen de tributación de acciones está también referido al régimen del artículo 107. Y este requisito especial que dice relación con la presencia bursátil que deben cumplir los instrumentos acogidos a esta norma, ¿ya? En relación a este tema, la regulación de la presencia bursátil está contenida en el artículo 4 bis de la Ley de Mercado de Valores, donde se establecen dos modalidades para efectos de determinar si un título tiene o no presencia bursátil. La primera de ellas es el concepto de presencia ajustada y que tiene que ver con
el volumen de liquidez que representa un título, y este debe ser superior al 25%. ¿Cómo se mide este volumen de liquidez, ¿cierto?, del título? En función de los días en que las transacciones hayan superado un límite de 1000 UFs diarias, ¿ya? En un periodo total de 180 días. Es decir, las acciones que durante este periodo de 180 días en 45 de ellos hayan tenido un volumen de transacciones superior a 1000 UF, se considera que tienen una presencia ajustada que es superior al 25%. Y la otra forma de considerar que una acción tiene presencia bursátil es a través del denominado contrato de market maker, ¿ya? Que tiene por función, ¿cierto?, este contrato asociado a aquellas emisores que se abren inicialmente a la bolsa y que eventualmente por este primer periodo tienen problemas de liquidez. Este agente, este corredor de bolsa, ¿cierto?, se encarga de darle liquidez a los títulos a través de ingresar ofertas de compra y de venta en forma diaria, ¿ya? Por montos que están regulados en una norma de carácter general hoy día de la Comisión del Mercado Financiero, ¿cierto?, que es la circular 327 del año 2012, donde establecía, ¿cierto?, que debían efectuarse ofertas de compra y de venta por sobre 500 UF, y el total de ofertas, la suma de ofertas diarias debía exceder de 1000 UF, ¿ya? Respecto de este último elemento en que se hace una modificación en la Ley de Impuestos de la Renta, se incorpora un nuevo artículo, que es el 110 en este título referido al mercado de capitales, ¿cierto? Y acá en el proyecto original ingresado en el año 2018, en agosto del 2018, se establecía una limitación a la aplicación de la presencia bursátil para los contratos de market maker, donde durante el primer año de vigencia de este contrato iba a estar en suspenso la aplicación del beneficio, ¿ya? Por lo tanto, se consideraba para efectos de la presencia bursátil, principalmente referida al artículo 107, en la medida que transcurrido un año de vigencia del contrato de market maker, se efectuaran enajenaciones a partir de esa fecha. Todas las enajenaciones posteriores al año, ¿cierto?, quedaban beneficiadas con el concepto de presencia bursátil, y por lo tanto se acogían al régimen del artículo 107. Sin embargo, con la discusión del proyecto de ley se modificó el texto, y el texto final aprobado establece también una restricción a la aplicación del contrato de market maker, pero a diferencia de este periodo de suspensión, ahora se limita la aplicación del beneficio solamente a un año de vigencia del contrato, ¿ya?, de market. Es decir, todas las transacciones que se realicen desde de la apertura en bolsa del emisor, ¿cierto?, hasta transcurrido un año del contrato suscrito con el corredor de bolsa como market maker, van a quedar acogidas al régimen del artículo 107, porque se considera que tiene presencia bursátil en función de la aplicación de esta regla, ¿ya? Todas las transacciones que se efectúen transcurrido un año de vigencia del contrato de market maker son transacciones que si bien el título cumple las condiciones del artículo 107, no quedan sujetas a este régimen porque no se aplicaría la presencia bursátil asociada a este contrato. La norma transitoria también, dado esta limitación que se incorpora en la ley, establece que para aquellos emisores que ya venían operando con un contrato de market maker hasta antes del 1 de marzo del 2020, ¿cierto?, que es la fecha de vigencia general de la ley 20.210, se contará el plazo desde un año a partir de esa fecha, ¿ya? Entonces, se garantiza la aplicación del beneficio tributario para aquellos emisores que ya venían operando con un contrato de market maker, pero este beneficio tendrá una vigencia de un año a contar del 1 de
marzo del año 2000. El segundo grupo, ¿cierto?, de modificaciones relativas al mercado de capitales tiene que ver con el concepto de capitales mobiliarios, ¿ya? Se modifica el artículo 20, número 2 de la ley de la renta, que hasta el año 2019 este artículo tenía más bien, no había un concepto propiamente tal de capitales mobiliarios, sino que se hacía mención descriptiva a ciertas rentas que se entendía que correspondían a capitales mobiliarios. ¿Ya? Por ejemplo, intereses, pensiones u otros productos derivados del dominio, posesión, tenencia de capitales mobiliarios, ¿ya? Y también se hacía una enumeración de ciertos títulos o instrumentos que se consideraban capitales mobiliarios, bonos, depósitos a plazo, acciones, etc. A partir del 1 de enero del 2020 se modifica la definición de capitales mobiliarios y acá ya se recoge un concepto de capitales mobiliarios. Y por capitales mobiliarios se entiende las rentas provenientes de capitales mobiliarios, entendiendo por estos aquellos activos o instrumentos de naturaleza mueble, corporales o incorporales, que consistan en frutos derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de dichos bienes, ¿ya? Es decir, acá, y se elimina la enumeración que venía aplicándose hasta el año anterior. Aquí entonces ya se recoge un concepto de capital mobiliario, ¿ya? Hay que tener presente que el proyecto original incorporaba dentro de los tipos de rentas también la enajenación de estos instrumentos. Y esto favorecía mucho, dado que los instrumentos, los capitales mobiliarios, llámese las acciones, los bonos, dan origen a dos clases de renta. Aquellas derivadas del rendimiento, ¿cierto? Los frutos propiamente tal, producto de su tenencia o de la posesión o del dominio de estos títulos, pero también daban origen a rentas derivadas de su disposición, de la enajenación de los títulos, las ganancias de capital. Y estas rentas de ganancia de capital se clasifican en el artículo 20 número 5 y no en el 20 número 2. ¿Ya? Entonces estos títulos dan origen a dos clases de rentas que tienen un tratamiento diferenciado de acuerdo a la ley de la renta. Así venía entonces recogido en el proyecto original, ¿cierto? También establecía que las rentas derivadas de la enajenación se consideraban también capitales mobiliarios. Sin embargo, el texto aprobado, el texto definitivo, excluyó estas referencias a las enajenaciones y por lo tanto mantenemos esta dualidad de regímenes tributarios para este tipo de instrumentos. Entonces, básicamente el tratamiento de los capitales mobiliarios no cambia en comparación con el régimen que se venía aplicando hasta el año anterior. Acá la distinción que siempre hay que hacer si es que el contribuyente que está obteniendo esta renta además obtiene o desarrolla actividades afectas al impuesto de primera categoría, reguladas en los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 20. Si ese es el caso, hay una especie de regla de atracción y por lo tanto las rentas de capitales inmobiliarios se entienden formar parte del conjunto de estas actividades y por lo tanto su tributación es en base de vengada, ¿ya? Siguen la suerte de la actividad principal en ese caso. Si esa no es la situación, ¿cierto? Si solamente se obtienen rentas del artículo 20, número 2, la regla general de tributación de los capitales mobiliarios es en base percibida, de acuerdo a lo que dispone el artículo 29 de la ley de la renta. Sin embargo, dentro de este conjunto de instrumentos sujetos a la tributación del artículo 20, número 2, como capitales mobiliarios, están los títulos de crédito. Y acá mención a una situación que se daba a propósito de la adquisición de títulos de crédito a un valor inferior al valor nominal que representaba ese instrumento, ¿ya? Básicamente en las operaciones de descuentos de letras o instrumentos financieros, ¿ya? Y en este caso, la norma establece que no se considera
en los ingresos brutos la diferencia positiva entre el valor nominal y el valor de adquisición en operaciones de compras de títulos de crédito. Sin perjuicio, ¿cierto?, que el reconocimiento del ingreso se va a efectuar respecto de las sumas que sean percibidas, ¿ya? Este mismo tratamiento se aplica en el caso de la adquisición y colocación de bonos a un valor inferior al nominal o de emisión, ¿ya? El denominado descuento de instrumentos, ¿ya? Esto hasta el año anterior, ¿cierto?, de acuerdo a la interpretación del Servicio de Impuestos Internos. Bien, respecto de la tributación del descuento en la adquisición de títulos de crédito, ¿cierto?, hasta el año anterior, el Servicio de Impuesto Interno en diversos oficios había señalado que se trataba de una renta devengada, ¿ya? Una renta devengada conforme a las reglas generales de devengo del artículo número 2, en su numeral 2 de la Ley de la Renta, ¿ya? Esto chocaba en cierto modo con el concepto de descuento, ya que de acuerdo a la Ley 18.010, el descuento de instrumentos financieros, ¿cierto?, constituye un interés. Por lo tanto, al ser un interés, la regla de devengo de interés, de acuerdo a la ley de operaciones de crédito de dinero, es que estos se van devengando día a día, ¿ya? Sin embargo, en esta discusión y en este conflicto de normas, el servicio resolvió que primaba, por un principio de especialidad en este caso, la disposición del artículo segundo, numeral 2 de la Ley de la Renta. Entonces, al ser una envase devengada, el inversionista que adquiría este instrumento a un valor inferior al nominal debía reconocer en ese ejercicio esta renta como una renta devengada. Este régimen, ¿cierto?, se aplica para todos los tipos de instrumentos financieros, títulos de crédito, bonos, pagarés, letras, etcétera. Y la situación se hace bastante simple cuando el instrumento solo paga el nominal, ¿ya? Porque ahí el diferencial es fácil de determinar, ¿cierto?, en función del valor pagado en la adquisición versus el valor que da cuenta el título, ¿ya? Y esa será la diferencia que se reconocerá al minuto en que efectivamente se perciba esta renta por parte del inversionista. La situación se hace un poco más compleja en el caso de aquellos instrumentos que, además del nominal, pagan cupones durante el tiempo de vigencia del instrumento. Y esto llámese los bonos, ¿cierto?, que tienen una condición de pago de nominal, pero también van pagando cupones durante la vida del instrumento. En función de esta situación, respecto de los bonos principalmente, quiero plantearles un comparativo respecto de la situación del descuento en un bono, ¿cierto?, que paga cupones, además del nominal, y un bono que solamente paga el nominal al vencimiento, ¿ya? Porque si nosotros comparamos, el monto o el diferencial que se va a generar entre ambos va a ser distinto dependiendo de si paga o no cupones, ¿ya? Esto es importante tenerlo presente porque al final en la determinación de un instrumento, de un bono que paga cupones, tiene una tasa implícita asociada al nominal que tiene que ver justamente con la generación o la determinación del monto o la cuantía de los cupones que va a ir pagando en el tiempo. En el ejemplo tenemos un bono, ¿cierto?, que está, para términos prácticos, emitido con un plazo de 2 años, y que paga un nominal al vencimiento de este plazo de 1 millón de pesos. La tasa de emisión para efecto de la determinación de los cupones que paga el bono con cupón, ¿cierto?, es un 5%, es decir, y un 5% anual. Al término de cada año, este instrumento va a pagar a título de cupón 50.000 pesos, ¿ya?
Sin embargo, esta tasa de emisión, ¿cierto?, no es la tasa que efectivamente utiliza el mercado para la valorización de ese instrumento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este tipo de instrumentos lo que prima es la tasa de mercado. Es el mercado el que va a determinar cuánto es el valor de este instrumento dependiendo de las condiciones de riesgo, las tasas de interés del Banco Central, etc. Entonces, esta situación de tener un valor nominal de 1000, ¿cierto?, no significa que hoy en día yo estoy ganando 1000, porque la situación de los 1000, de acuerdo al valor del dinero en el tiempo, recién voy a tener derecho a recibir esos 1000, o en este caso el $1.000.000, única y exclusivamente si es que llego al vencimiento del instrumento, es decir, al término del año 2. Pero comparativamente, ese $1.000.000 hoy en día no tiene un valor equivalente a $1.000.000, ¿ya? Entonces, de ahí el primer problema. Si nosotros invertimos un monto de dinero hoy, ¿cierto?, yo le voy a exigir a ese monto de dinero que me retorne un tipo de interés tal que al término del año 2 yo tenga derecho a recibir $1.000.000. Y por eso tiene que ver la tasa de mercado para efectos de aplicar el descuento de este instrumento, de los flujos que va a ir pagando. En función de esta tasa de mercado, en el ejemplo, la tasa de colocación acá la asignamos a un valor de un 8% anual, por lo tanto, aplicando la fórmula descuento, la determinación de valor presente nos queda en que el bono que paga cupones tiene un valor presente de 946.502 pesos. Y el descuento, de acuerdo a lo que ha seguido la interpretación del servicio, tiene que ver con el valor presente pagado versus el valor nominal, comparando el $1.000.000 que paga al término del ejercicio versus el valor que estoy pagando por la adquisición de ese bono. En el primer caso, me da que el valor del descuento, es decir, esta renta que se devenga al minuto de la adquisición del instrumento, son 53.498. Sin embargo, este descuento no solo está asociado al valor del nominal, sino que también tiene que ver con el descuento de los cupones o flujos que va a ir pagando en el tiempo este instrumento. Si se fijan en las últimas dos líneas, el valor presente de los cupones es equivalente a 89.163 pesos y el valor presente del nominal del $1.000.000 es 857.339. Por lo tanto, el descuento, aquí hay una mezcla que tiene que ver con el valor nominal, pero también con los cupones. En cambio, en un bono que no paga cupones, es decir, solamente paga el nominal, y la aplicación de la tasa de mercado hoy en día es un 8%, el valor presente de ese instrumento es equivalente a 857.339. Y esto nos genera un descuento de 142.661. Si se fijan, para un mismo instrumento que tiene un mismo nominal, ¿cierto?, y la única diferencia es el pago de cupones, nuestro descuento en uno y otro caso varía y especialmente está influido por el monto del descuento, el valor presente de los cupones, ¿ya? Entonces, estas son reglas que eventualmente deberían ser parte del análisis de las instrucciones del Servicio de Impuesto Interno al minuto de determinar la aplicación de la tributación de estos instrumentos. Se complejiza esto además porque hay que llevar un control de las diferencias temporales. Hay que recordar que estos instrumentos, desde el punto de vista financiero, se aplican y se van reconociendo los ingresos a tasa efectiva, a la tasa de mercado, ¿ya? El de devengo contable o financiero debe reversar, ¿cierto?, para efectuar el reconocimiento tributario de los flujos. En este caso, de acuerdo a la modificación del artículo 31, ¿cierto?, se establece que el descuento o las sumas percibidas que se generen se van a ir reconociendo en la medida que se paguen, el contribuyente las percibe. Un último punto que quisiera destacar respecto de esta modificación del artículo 31, ¿cierto?,
tiene que ver con la aplicación de esta norma a las facturas, ¿ya? Y si es que la factura se considera o no un título de crédito. La verdad que con la ley que otorga mérito ejecutivo a la factura, ¿cierto? En la discusión de esta ley, se señalaba también que en ciertas legislaciones se le daba el carácter de título de crédito a la factura. Si bien la ley no lo señala expresamente, pareciera ser que comparte ciertas características de un título de crédito, que principalmente tienen que ver con la posibilidad de la cesibilidad del instrumento, es decir, principalmente la ley de mérito ejecutivo de factura, lo que venía a buscar es que estos instrumentos pudieran ser transferibles o cedibles entre los sujetos, ¿ya? Los inversionistas. Y eso abrió un gran negocio también para las empresas que se dedican al factoraje, al factoring de instrumentos. Por lo tanto, hoy día la factura se comporta prácticamente como un título de crédito, a pesar de que, en cierto modo, la abstracción, ¿cierto?, del acto principal que le da origen, que puede ser una compra-venta o una prestación de servicio, no es tan clara o no es tan evidente como ocurre sí en otros tipos de títulos de crédito, como por ejemplo la letra o el pagaré. En cuanto al tercer grupo de modificaciones, tiene que ver con la incorporación de una regulación expresa al tratamiento tributario de los pactos de retrocompra. Y respecto a este tipo de instrumentos o la tributación asociada a este tipo de operaciones financieras, ¿cierto? Tenemos que revisar ciertos antecedentes preliminares, ¿ya? Principalmente este tipo de instrumentos, existe un concepto, una definición que ha sido regulada en una circular conjunta de las antiguas Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Valores. Hoy en día la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Y esta regulación está contenida en las circulares 3470 y 1920 del año 2019 de ambos organismos, ¿ya? Se establece en esta circular que se entiende por pacto de retrocompra aquella operación de compraventa al contado de instrumentos financieros realizada en forma conjunta y simultánea con una compraventa a plazo sobre los mismos o sobre otros instrumentos equivalentes que las partes hayan acordado como sustituto de los primeros. Es decir, acá se dan dos operaciones de compraventa en forma simultánea entre ambas partes, ya una compraventa en que una de las partes tiene el carácter de comprador al contado, y este comprador al contado pasa a ser el vendedor a plazo, y viceversa, el vendedor al contado pasa a ser el comprador a plazo, ¿ya? Viene la inquietud entonces si esto constituiría una operación de crédito de dinero, y la verdad que la discusión queda resuelta, ¿cierto?, a propósito de la dictación de la ley 18.010, ¿ya? En el proyecto de ley, en el proceso de discusión de esta ley, se establece que el concepto de operación de crédito de dinero es bastante amplio y también considera a la combinación de negocios de determinadas modalidades dentro de un contrato, que en la práctica condujera al resultado previsto en la definición de operación de crédito de dinero. ¿Cuál es la definición general de operación de crédito de dinero? ¿Cierto? Aquella operación en virtud de la cual una de las partes entrega o se obliga a entregar una suma de dinero y la otra a restituirlo en un instante posterior, ¿ya? Y cita expresamente en los textos de discusión del proyecto, ¿cierto? Se cita como ejemplo el pacto de retroventa, ¿ya? Por lo tanto, entendiendo esto, en ese contexto, el mercado funcionó y trató a las operaciones de pacto de retrocompra como una operación de crédito de dinero, y por lo tanto, las rentabilidades o los frutos o los rendimientos asociados decía en relación con la constitución de intereses asociados a esta red. En función de eso,
El servicio originalmente, por allá en el año 2000, a través del oficio 1174, y a propósito de una pregunta que hace el subdirector de fiscalización del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, ¿cierto?, señala que las operaciones de pactos de retrocompra constituyen una operación de captación de acuerdo a la regulación en aquella época, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y que frente a la ley de impuesto a la renta, al ser una operación de captación, el producto que se obtenía a propósito de estos instrumentos provenía de una operación de capital mobiliario. Entonces, en ese entendido, este capital mobiliario, el rendimiento, se podía entender que constituía un interés. Y esa fue entonces la regulación o el tratamiento que los actores del mercado financiero le dieron hasta, a este tipo de operaciones. Ya en el año 2017, y a propósito de la definición o concepto que había señalado la circular conjunta de ambas superintendencias, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos incorpora una modificación en las instrucciones de la Declaración Jurada 1890, que justamente tiene que ver con la información asociada a intereses o rentas derivadas de principalmente capitales mobiliarios, ¿ya? Y en las instrucciones de esta circular, a partir del año tributario 2017, señala que cambia el criterio de tratamiento de estos resultados y lo trata como una ganancia de capital. Por lo tanto, para el vendedor, ¿cierto?, a plazo, se considera que al minuto de celebrar el pacto, es decir, el inversionista, al minuto de celebrar el pacto, ha devengado la ganancia de capital obtenida y por lo tanto ya no era aplicable la regla de interés real, de acuerdo al artículo 41 bis de la Ley de la Renta. En este caso debía declararse el monto total del diferencial entre el valor pagado al minuto de la adquisición del instrumento versus el valor de reventa que se acordara en el instrumento, ¿ya? Y en aquellos casos de que el instrumento subyacente que se estaba cediendo fuera uno de aquellos que cumplían los requisitos del artículo 104, el resultado entonces en este tipo de transacciones debía informarse en la declaración específica asociada a este régimen, que era la 1874. Entonces aquí ya había un indicio de un cambio en el tratamiento de parte del servicio respecto de lo que se había señalado originalmente en el oficio del año 2000. Y el año 2018, expresamente el servicio, a través del oficio 431, señala, ¿cierto?, que en este caso las rentas que se obtienen en este tipo de operaciones ya no son rentas del artículo 20 número 2, sino que derechamente se trata de operaciones que generan rentas del artículo 20 número 5. ¿Ya? Es decir, ya derechamente le reconoce el carácter de ganancia de capital a las rentas que se obtienen por este tipo de operaciones. Esto generó una complicación entre los oferentes de este tipo de instrumentos, ¿ya? Porque la complejidad de poder administrar estas ganancias de capitales y salir del tratamiento original de interés o operación de capital mobiliario, ¿cierto?, generaba un gran inconveniente, principalmente para los bancos y corredores que eran los oferentes de este tipo de instrumentos. Atendido a estas complejidades, creo yo, el legislador resuelve de manera sana una situación, ¿cierto?, respecto a este instrumento y aborda la situación específicamente en el artículo 17, número 8, incorporando una nueva letra J, ¿cierto?, estableciendo que cesión de instrumentos financieros con ocasión de pactos de retrocompra celebrados con un banco o corredor de bolsa va a tener este régimen especial de tratamiento tributario, ¿ya? ¿Y en qué consiste este tratamiento especial? En que se establece una ficción jurídica en esta norma
y no se considera enajenación para los efectos de la ley de la renta. Entonces ya se resuelve la problemática, ¿cierto?, de que si bien es cierto, existe una transferencia en el dominio de los instrumentos, para efectos de la ley de la renta, esta transferencia de dominio no se considera enajenación. De manera tal que se sigue la suerte del fondo de la operación de crédito de dinero. Por lo tanto, las rentas que se generen van a ser consideradas interés, ¿ya? Y es así que lo señala expresamente esta norma, señalando que para efectos tributarios del vendedor al contado, la diferencia entre el valor de compra-venta al contado, es decir, el precio fijado por la venta que se está haciendo hoy de ese instrumento versus la recompra que hace a plazo, ¿cierto?, constituye un interés que se debe tratar de acuerdo a lo que dispone el artículo 31, número 1, que se refiere al tratamiento de los intereses, ¿ya? Para el caso del comprador al contado, es decir, para el inversionista que viene a adquirir estos instrumentos o entrega dinero para efectos de realizar la inversión, ¿cierto?, la diferencia constituirá un ingreso percibido o devengado conforme a las reglas generales. Respecto de esta situación y por qué no se menciona expresamente también la calidad de interés respecto del comprador, la verdad que a mi entender hubiese preferido que se mencionara y se tratara como interés para ambas partes. Ahora, uno puede inferir, ¿cierto?, que el caso del vendedor, si se trata como interés, el tratamiento tributario para el comprador debería ser equivalente, es decir, también debería ser un interés que se va devengando día a día, o bien siguiendo la suerte de la aplicación de la tributación de capitales mobiliarios que establece el artículo 20, número 2. Esta regla, si bien está contenida en el artículo 17, número 8 de la ley de la renta, norma que, como ya veíamos en la tributación de las acciones, ¿cierto?, está limitada a personas naturales, acá expresamente se hace una excepción y se establece que la aplicación de este régimen no distingue si es que el comprador al contado es una persona natural o no, es decir, el inversionista. Es un régimen entonces de aplicación general para todos los contribuyentes que inviertan en este tipo de instrumentos. La cuarta modificación, ya ahora relativa a la ley única de fondos, ¿cierto?, tiene que ver con una restricción o con las reglas de diversificación en la propiedad de los fondos de inversión privada, ¿ya? Acá en este gráfico quise esquematizar, ¿cierto?, la situación de un fondo de inversión privado, de acuerdo a las reglas vigentes en el artículo 92 hasta el año 2019, versus la norma actual. Hasta el año 2019, los requisitos de participación en la propiedad del fondo exigían, ¿cierto?, que este fondo tuviera como mínimo 4 aportantes que no estuvieran relacionados, ¿ya? Y la relación se entendía conforme al artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores, y tener cada uno de ellos a lo menos un 10% de participación en el fondo. Si se cumplían estos requisitos, ¿cierto?, el régimen tributario del fondo estaba regulado por la Ley Única de Fondos. Si se dejaban de cumplir estos requisitos, ¿cierto?, y no se subsanaban en el plazo de 6 meses, el fondo quedaba excluido de la aplicación del régimen especial, ¿cierto?, de la Ley Única de Fondos, y se trataba como una sociedad anónima, ¿ya? Estas limitaciones no aplicaban en el caso que uno más de los inversionistas fuera una inversionista institucional y que tuviera un 50% más de la participación en la propiedad del fondo. ¿Cuáles son las modificaciones que se establecen con la ley 21.210 a partir de enero de este año? ¿Ya? A partir de marzo de este año. Se establece un mínimo de 8 aportantes, es decir, se aumenta el número mínimo de aportantes, ¿ya? Requiere entonces un mayor grado de diversificación en la propiedad. Y ahora el límite de participación también se restringe y se limita con un monto máximo, es decir,
cada uno de los inversionistas del fondo no puede poseer más del 20% de participación, considerando su participación individual y en conjunto, además con la participación que puedan tener las empresas relacionadas con esto. Se sigue manteniendo la exclusión de esta limitación para el caso en que en la propiedad del fondo exista un inversionista institucional con un 50% más de participación, ¿ya? Si se fijan acá, es mucho más restrictivo la situación de poder cumplir, ¿cierto? Y lo que busca esta norma es decir que no se produzca un control en la propiedad del fondo, sabiendo que el fondo tiene un régimen excepcional de tributación, sobre todo el beneficio que representa la no tributación con el impuesto de primera categoría, ¿ya? Generalmente los fondos de inversión se constituyen para armar negocios, ¿cierto?, a través de sociedades subyacentes a la propiedad del fondo, y luego, una vez que estas sociedades, estos activos han adquirido un valor importante, se produce la enajenación de este activo subyacente por parte del fondo, y esa enajenación, ¿cierto?, no está sujeta a la tributación del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, hay un beneficio importante en cuanto a la no tributación del impuesto de primera categoría. Entonces, para aplicar este régimen especial, se requiere entonces que la participación del fondo, de la propiedad, ¿cierto?, esté diversificada de acuerdo a estas nuevas reglas. Se incorpora también una norma, ¿cierto? Si no se cumplen estos requisitos, la sanción que establece la ley, ¿cierto?, es que el fondo debe tributar como una sociedad anónima respecto de las rentas que obtiene, ¿cierto? Es decir, se graban con primera categoría, y las rentas de los socios, de los partícipes del fondo se tratan como accionistas de la sociedad anónima. Se incorpora una norma, ¿cierto?, de poder volver al régimen de tributación especial de la Ley Única de Fondos, ¿cierto? Es decir, si se vuelve a cumplir las condiciones de participación, de diversificación en la propiedad, el fondo podrá volver a la tributación como FIP. La primera pregunta, mientras vuelve Hernán, se refiere a si el tratamiento para la distribución de dividendos mediante cuotas de fondos de inversión liberadas de pago en cuanto al tratamiento del costeo y la tributación, en el caso de los fondos de inversión se aplica la modificación respecto de las acciones en el artículo 17, número 6. Vamos a esperar a Hernán que nos dé luego su opinión, pero en mi opinión hay que traer a colación una norma que contiene la Ley Única de Fondos, en el artículo 80 en particular, en que también establece la posibilidad de que se distribuyan dividendos mediante cuotas liberadas de pago. Y en ese caso, la Ley Única de Fondos remite en cuanto al tratamiento tributario a lo establecido en el artículo 17, número 6 de la Ley de Impuesto a la Renta. Por lo tanto, uno debiera concluir que si se modifica el tratamiento tributario en la Ley de la Renta, en el 17, número 6, esa modificación afecta el tratamiento tributario también de las cuotas de los fondos por aplicación de la norma de remisión que tiene la Ley Única de Fondos. Luego, Sebastián Miranda pregunta, antes de la Ley de Modernización Tributaria, existía un oficio del Servicio de Impuestos Internos que permitía asignar costo tributario a las acciones cría, y sin embargo la Ley 21.210 no permite hacerlo por el cambio de la ley. Por lo tanto, concluye si se podría o no aplicar ese cambio de criterio para la enajenación de acciones crías adquiridas antes de la modificación y vendidas con posterioridad. En mi opinión, atendido que lo que comenta Sebastián es una interpretación administrativa respecto de una modificación
legal en el marco de una norma que fue modificada, lo que correspondería a mi juicio es aplicar la nueva interpretación de la norma legal modificada a partir del 1 de enero del 2020. Y esa norma legal modificada lamentablemente no tiene una norma de transición que solucione la vigencia o sea, que regule los efectos de las acciones adquiridas con anterioridad a la modificación. Entonces, una interpretación muy a secas, digamos, sin considerar los efectos que produjeron en los años previos a la adquisición de este tipo de acciones, como comentaba Hernán, es entender que las enajenaciones efectuadas ocurridas a contar del año 2020 derechamente no tienen costo, que es una interpretación aplicada, diría yo, al tenor literal de la ley, pero una interpretación un poco más sistémica, que es razonable a mi juicio, es la que comentaba Hernán, en el sentido de que habría que distinguir si el costo de las acciones madres se distribuyó en las crías porque ocurrió una venta previo al cambio de la ley. Y en ese caso uno podría entender que las acciones crías se costearon incrementando su costo en una posterior venta a partir del año 2020. Pedro, Hernán, tenemos de regresé. regreso. ¿Te parece que continuemos con la favor. revisión de las últimas láminas y volvemos a la ronda de preguntas? ¿Ya? No sé desde qué punto nos perdimos, pero creo que estoy en esta lámina donde estamos viendo la transición de las normas de fondos de inversión, ¿cierto? Que Desde venían ya operando bajo la... ¿Sí? Del comienzo de esta ¿ya? La ley 21.210, ¿cierto?, incorporó una restricción a la diversificación en la propiedad del fondo de inversión privado, ¿cierto?, estableciendo como mínimo 8 partícipes y que la propiedad de los partícipes no excediera el 20%, ¿ya? Entonces, aquellos fondos de inversión privados que ya venían operando en el mercado bajo las reglas anteriores, con la constitución de 4 partícipes como mínimo, ¿cierto? Y cada uno de ellos con una participación del 10% en la mínima de la propiedad del fondo, ¿cierto? Deben ajustar su patrimonio a las nuevas reglas del artículo 92. Y para esos efectos, las disposiciones transitorias de la ley 21.010, principalmente el artículo 46º transitorio, establece reglas para estos ajustes, ¿ya? Fija un plazo de 1 año para aquellos fondos, ¿cierto?, que venían operando bajo las reglas anteriores, para que ellos puedan modificar o ajustar su patrimonio y dar cumplimiento entonces ahora a las nuevas condiciones de participación y propiedad que exige el actual artículo 92. Este plazo de 1 año se cuenta desde el 1 de marzo del 2020, fecha de entrada en vigencia de la ley 10, ¿ya? Y este plazo de 1 año prima por aquel plazo que específicamente establece el artículo 92 para subsanar el incumplimiento, ¿ya? Entonces acá hay un plazo mucho más favorable que inclusive el plazo de 6 meses que fija el propio artículo 92. También se excluyen de las limitaciones a los fondos, ¿cierto?, de inversión privada que cuenten con aportes de Corfo, ¿ya? No se aplicarán entonces los límites del artículo 92, ¿ya?, a aquellos fondos que hayan recibido financiamiento o inversión a través de aportes de Corfo. Y finalmente, el último tema que queremos mencionar en la exposición de hoy tiene que ver con las modificaciones que se incorporaron al artículo 13 de la Ley de Derivados, ¿ya? El artículo 13 de la Ley de Derivados establece una sanción bastante fuerte, diría yo, respecto del incumplimiento de las obligaciones tributarias accesorias, ¿ya? Este artículo fija, ¿cierto?, como obligación para los contribuyentes que operen con este tipo de instrumentos, ¿cierto?, la obligación de presentar declaraciones juradas al servicio de impuesto interno, ¿ya? Que las declaraciones juradas que principalmente están asociadas a la declaración jurada mensual, la 1820, y la declaración jurada anual, la 1829.
en el evento de incumplimiento de la presentación de estas declaraciones juradas, o bien cuando estas contienen antecedentes erróneos o incompletos, ¿cierto? O la norma inclusive habla de antecedentes falsos, el artículo 3 establece una sanción bastante gravosa, que es la imposibilidad de deducir las pérdidas y los gastos que se generen en este tipo de contratos, ¿ya? Hasta antes de la modificación legal, ¿cierto? Esta sanción no tenía una posibilidad de subsanarse, ¿ya? Acá el problema de omisión, ¿cierto? O contener algún error en la declaración es bastante frecuente y normal que así suceda, sobre todo si se da tratándose de instrumentos tan complejos como son los instrumentos derivados. Entonces, había mucho temor de parte de los contribuyentes que caían en algún tipo de esto, cayera todo el rigor de la ley, ¿cierto? Y el Servicio de Impuestos Internos aplicara estas sanciones, ¿ya? Porque esto generaba, ¿cierto?, la imposibilidad de aprovechamiento de los resultados, de las pérdidas o los gastos en lo sucesivo, ¿ya? El instrumento que dejó de cumplir con esta condición, el contribuyente perdía el derecho en lo sucesivo a poder aprovechar las pérdidas y gastos, ¿ya? Entonces, de esta forma, la ley de modernización incorpora una modalidad de subsanar este incumplimiento, ¿ya? Este incumplimiento, si se presentan una más declaraciones juradas, ¿ya? O rectificatorias en la forma, plazo y de acuerdo a los antecedentes que establezca el Servicio de Impuestos Internos. Entonces ahora se abre el espacio a que, si bien yo puedo cometer un incumplimiento derivado de la omisión o el error o el completo de la declaración jurada, pueda subsanar ese incumplimiento sin que ello signifique, ¿cierto?, la aplicación de la sanción de pérdida del beneficio de reconocimiento de los resultados, de las pérdidas y gastos. Para estos efectos se distingue además también si es que la negociación, el contrato derivado se tiene con aquellas entidades o empresas, ¿cierto?, que son considerados intermediarios autorizados, ¿ya? Si la transacción, el instrumento de derivado se ha celebrado con aquellos intermediarios autorizados, llámese bancos, corredores de bolsa o corredores o agentes, ¿cierto?, que dependan de la supervisión de una comisión de la Comisión del Mercado Financiero o de alguna entidad similar a esta, ¿cierto?, y que esté sujeta o inscrita en la Organización Internacional de Comisiones de Valores. En esos casos, ¿cierto?, el requisito de cumplimiento para el contribuyente que operó con ese instrumento derivado es mucho más simple, ¿cierto?, y no requiere de la acreditación de la fecha cierta de celebración del contrato, porque se toma en cuenta, ¿cierto?, que el intermediario financiero autorizado, ¿cierto?, cumple un rol, ¿cierto?, de garante de la veracidad del instrumento derivado con el cual está operando, ¿ya? En cambio, si la negociación del contrato, el contribuyente lo tiene con un tercero, que no forma parte de este grupo de intermediarios autorizados, se exige además, para efectos de subsanar el incumplimiento, que el contrato acredite, ¿cierto?, fecha cierta mediante algunos de los mecanismos que establece la ley para estos efectos, ¿ya? Esto para justamente determinar la veracidad y existencia de las obligaciones que se derivan de este contrato. El Servicio de Impuestos Internos ya reguló esta legal, ¿cierto?, a través de la circular 22 y la resolución 38, ambas del año 2000, y principalmente estableció un procedimiento en en la resolución 38, ¿cierto?, relativo a la forma de subsanar estos incumplimientos. De acuerdo a esta resolución, ¿cierto?, se distingue si la transacción, el instrumento de derivado se ha celebrado con intermediarios autorizados
o bien en aquellos casos en que no se ha celebrado con intermediarios autorizados, para fijar el procedimiento y los plazos también aplicables para la corrección o la subsanación de los errores que se hayan presentado en la declaración, ¿ya? Si la operación se celebró con intermediario autorizado, acá tenemos que hacer una distinción, porque de acuerdo a lo que dispone el artículo 13, si es que hay un intermediario que opera con el contribuyente en la transacción, el obligado a presentar la declaración jurada ya no es el contribuyente, sino que el intermediario, ¿ya? Y como se trata de un intermediario autorizado, los plazos son, por decirlo de algún modo más benevolente, entendido que este intermediario es un garante de la veracidad del instrumento financiero de que se trate. Y por lo tanto, los plazos que se fijan para efectos de la declaración jurada mensual y anual son los siguientes. Tratándose de la declaración jurada mensual, si no se ha presentado declaración jurada alguna, esta declaración fuera de plazo para subsanar el incumplimiento puede ser presentada hasta el tercer mes posterior al vencimiento original. Hay que recordar que el vencimiento de la declaración jurada mensual vence al mes siguiente considerando el mes anterior en que transcurrieron las operaciones de derivado que se están reportando, ¿ya? Y además se establece como un plazo máximo para entregar o subsanar esta presentación fuera del plazo, el tope del plazo de la rectificatoria para esta DJ. Y el plazo para rectificar esta declaración jurada, en el caso de intermediarios autorizados, se fija hasta el 31 de marzo de cada año respecto de los contratos celebrados en el año inmediatamente anterior, ¿ya? Para la regularización de la declaración jurada 1829, si esta no se ha presentado, se puede presentar fuera del plazo legal y el plazo máximo para presentarla fuera de plazo vence al tercer mes posterior al vencimiento original. Recordar que el vencimiento original de esta DJ es el mes de marzo de cada año respecto de las operaciones o transacciones del año anterior. Y para presentar una declaración rectificatoria de la DJ 1829 se fija un plazo máximo de hasta el 31 de diciembre de cada año respecto de las operaciones celebradas o que deban declararse en el año anterior, ¿ya? Si la operación no se ha celebrado con intermediario autorizado, acá es el propio contribuyente el que está obligado a presentar la declaración jurada 1820 y 1829, y por lo tanto los plazos que se fijan para subsanar los incumplimientos, si no ha presentado declaración jurada, ¿cierto? La declaración fuera de plazo puede ser presentada hasta el primer mes posterior al vencimiento original. Es decir, acá se acota la posibilidad de subsanar el error a un plazo mucho más reducido. Si debe rectificar la declaración jurada mensual, el plazo para esta rectificatoria es al segundo mes posterior, considerando el vencimiento original de la declaración jurada mensual. En el caso de declaraciones fuera de la declaración anual, la 1829, la presentación fuera de plazo también obedece a un mes posterior al vencimiento original, es decir, en el mes de marzo vence la DJ, tendría plazo para presentar una declaración fuera de plazo hasta el mes de abril del año siguiente, de ese año, ¿no? Y la rectificatoria, 2 meses posteriores al vencimiento original de la declaración anual 1829. Finalmente, me quedaba mencionar, ¿cierto?, que la norma transitoria respecto de la aplicación de las sanciones para aquellas operaciones que se hayan celebrado con anterioridad a la modificación legal, ¿cierto?, de la ley de derivados, es decir, operaciones que se celebraron a partir del año 2014 y hasta el año 2019, también se abre una ventana de poder rectificar estas declaraciones juradas o presentar las que no hayan sido presentadas oportunamente dentro del plazo legal, ¿cierto? Ese periodo o la ventana es de 6 meses, ¿cierto?, a partir de la vigencia de la ley 21.010, es decir,
vence este periodo de rectificatoria o de presentación de declaraciones fuera de plazo el 1 de septiembre de este año, ¿ya? Para todas aquellas operaciones que se celebraron hasta el año 2019, desde el año 2014 hasta el año 2019. Bueno, con esto estamos dando por concluida la parte expositiva, ¿cierto?, de nuestra presentación. Nos alargamos un poquitito más del horario. Espero haberles entregado una visión general de las modificaciones. Todo esto va a ser profundizado, hay que esperar las instrucciones del impuesto interno, sobre todo en todas estas temáticas y puntos o nudos que van quedando, ¿cierto?, de las disposiciones legales, donde se requerirá entonces un mayor desarrollo a través de la interpretación que haga el director del Servicio de Impuesto Interno. Pedro, no sé si estamos para abrir la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, Hernán, por tu exposición, excelente como siempre. Yo creo que tal como tú señalas, no es posible agotar todos los temas en el tiempo que tenemos disponible. Yo creo que tenemos unos 5 minutos para un par de preguntas que se vinieron repitiendo en la parte final de la presentación, quizá, relativo a los fondos, a las modificaciones a los fondos de inversión. La primera pregunta tiene que ver con esta opción de poder volver a tributar conforme a las reglas de la Ley Única de Fondos. Si esa modificación sería aplicable para los fondos con posterioridad, por el incumplimiento con posterioridad a la modificación de la Ley 21.210, pero la pregunta en concreto es si aplicaría a aquellos que estaban en incumplimiento en los periodos previos. O sea, que estaban en incumplimiento durante el año 2019, por ejemplo, y estaban tributando 2019. Como sociedades anónimas. Sí. Hay que tener en cuenta, antes de resolver la pregunta, ¿cierto?, hay que tener en cuenta que esta regla de poder volver al régimen especial de tributación de la Ley Única de Fondos se aplica a partir del año en que del año siguiente que se produzca la corrección o la subsanación de los requisitos que establece el artículo 91 y 92, ¿ya? Entonces, a mi entender, es perfectamente posible que aquellos fondos que cayeron en incumplimiento a partir de la antigua norma, de las reglas aplicables hasta el año 2019, y que hoy día tributan como sociedad anónima, pero esto es como una especie de ficción, porque desde el punto de vista jurídico tienen una estructura de fondo de inversión, ¿ya? En ese caso, aquellos patrimonios, fondos que estén en esa situación, si cumplen los nuevos requisitos que establece el artículo 91 y 92, principalmente en función de la participación y la diversificación de la propiedad, perfectamente pueden acogerse a esta norma de vuelta, ¿cierto?, al régimen de LUF. Muy de acuerdo, Hernán. Y una última pregunta. Se refiere a la vigencia de los efectos en caso que el fondo no pueda adecuar sus estatutos producto de la norma de relación o de los aportantes que debe tener, ¿cierto? Algunos indican que tendría retroactividad al 1 de marzo del 2020, atendido que hay una norma transitoria que concede un plazo desde el 1 de marzo del 2020 para regularizar el eventual incumplimiento. Entonces, en tu opinión, si no se subsanara el incumplimiento, ¿a partir de cuándo el fondo de inversión tributaría como sociedad anónima? ¿A partir del 1 de marzo del 2020 o a partir del año 2021? Ya, yo aquí también es un tema que vamos a tener que esperar a cómo se interpreta por parte de la autoridad fiscal también, pero a mi juicio la ley entró en vigencia a partir del 1 de marzo, ¿ya? La exigencia que establece el nuevo artículo 92, ¿cierto?, se aplica a partir del 1 de marzo de este año. A partir de ahí,
la composición de los fondos debe ser la estructura que fija en función de la diversificación en la propiedad nueva. En función de eso, sin perjuicio que la norma transitoria fija un plazo de 1 año para poder subsanar el error o los requisitos, ¿cierto?, del nuevo artículo 92, en ese caso, si no se cumple con la composición de propiedad y de participación en el fondo, a mi juicio el efecto debería retrotraerse a la fecha de vigencia de la ley. Esto es el O sea, tú 1 de eres de la marzo. opinión que sería contar del 2020. 20, sí. Porque no hay, tampoco hay una, a ver, el plazo de 1 año es para efecto de subsanar el incumplimiento, pero la norma no resuelve, la norma transitoria no se hace cargo de si incumplido esto o transcurrido el plazo de 1 año, desde qué momento se empieza a aplicar el régimen de sociedad anónima. Yo entendería que es a partir de la fecha de vigencia de la ley. Pero, como les digo, este es un tema a discutir, no hay una verdad absoluta sobre la materia y por lo tanto vamos a tener que esperar a cómo viene, ¿cierto?, la instrucción y la interpretación que haga el servicio de la aplicación de esta norma transitoria. Sí, yo concuerdo con el análisis tuyo, Hernán, en el sentido de que la ley no lo resuelve, pero tiendo a pensar en el sentido contrario que más bien debiera regir a contar del 2021. 21. Básicamente por una cuestión de certeza de poder determinar los resultados tributarios una vez que se cerró el año. O sea, terminado el año 2020 y tú aún teniendo un plazo pendiente para regularizar, es extraño que si ese plazo vence al año siguiente, se retrotraiga de manera de redeterminar el resultado tributario respecto del año anterior. Entonces, es poco razonable en relación a la certeza para poder determinar los resultados tributarios. Entonces, yo creo que efectivamente ahí la discusión está abierta, probablemente se va a generar un debate con lo que pueda opinar también el Servicio de Impuestos Internos en este punto. Así que muy interesante la pregunta. Yo creo que totalmente de acuerdo. No nos queda más tiempo como para seguir resolviendo otra consulta. Por último, y para cerrar también, quiero dejar los invitados desde ya para la próxima presentación que se va a efectuar en esta misma modalidad por parte de la universidad a fines de este mes, en 2 semanas más, digamos, el día martes, en que vamos a abordar el tema relativo a las modificaciones que introdujo la ley 21.210 a la ley sobre impuesto a la herencia y donaciones. Entonces, vamos a tener como invitado a Alex Villalobos a tratar ese tema. Entonces, desde ya los dejamos a todos invitados a esa exposición también. Así que nos despedimos, un gusto de haber compartido con todos ustedes y esperamos tenerlo en la próxima oportunidad también. Hernán. Muchas gracias también por la audiencia y esta iniciativa no sería un éxito sin la colaboración de ustedes como audiencia, así que les agradecemos su participación en todas estas charlas que estamos impulsando como universidad. Así que los dejamos invitados y los esperamos para la próxima charla que se realiza el 30 de junio. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.